Hola, buenas tardes. Primero, agradecer la invitación a participar del noveno Seminario Internacional de Cerezo, organizado por PEC Chile. Soy Gonzalo Barrientos, profesional del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN. CIREN es un instituto tecnológico que tiene como misión elaborar, desarrollar información de valor con respecto a los recursos naturales renovables en Chile y ponerla a disposición al Ministerio de Agricultura y también a agentes público-privados. Haciendo un poco de historia, en la década de los 80, a CIREN, IREN, en aquella época, Instituto de Recursos Naturales, se le encarga realizar en forma periódica los catastros frutícolas, si bien no es un levantamiento de información anual, sí es trianual, abarcando las principales o las regiones de interés en la producción frutícola a nivel nacional. El día de hoy se nos ha encomendado realizar una charla que tiene por nombre Chile, principal exportador mundial de cereza, una mirada a la evolución del sector primario, cuyos objetivos son analizar la evolución de la superficie plantada en las regiones de interés en la producción de cereza, determinar la evolución de la superficie que entra y sale de plena producción a nivel regional, dar una mirada a los cambios en los sistemas de riego utilizados en el cultivo de cerezo en Chile, analizar la densidad de plantación y las variedades de cerezos cultivadas a nivel regional, hacer un ejercicio de estimación de plantación para el año 2021 y realizar por último un ejercicio de estimación de beneficio económico e indicadores financieros en la producción de cereza a nivel primario. Haciendo una contextualización, podemos observar que a nivel nacional existen 6 regiones de interés en la producción de cereza, donde en la región metropolitana y para el año 2020, el año catastral del año 2020, arrojó una superficie cultivada con cerezo en torno a las 3.680 hectáreas de un total de 54.660, ocupando el 6º lugar dentro de las especies cultivadas con frutales en la región. En el caso de O'Higgins, una participación de 13.699 hectáreas con cerezo de un total de 85.237, ocupando el primer lugar. En el caso del Maule, al igual que la región de O'Higgins, el cultivo del cerezo ocupa el primer lugar con una participación de 17.655 hectáreas de un total de 76.329. En el caso de la región de Ñuble y para el catastro del año 2019, el cerezo se cultivaba en una superficie de 1.600 hectáreas de un total de 14.155, ocupando el tercer lugar. En el caso del Biobío, el cultivo del cerezo ocupaba una superficie de 538 hectáreas de un total de 5.800 hectáreas aproximadamente, ocupando el 5º lugar de las especies frutícolas cultivadas en la región. Y en el caso de la Araucanía, 1.170 hectáreas cultivadas con cerezo de un total de 14.435 hectáreas, ocupando el 4º lugar. Con respecto a la evolución de las superficies cultivadas con cerezo en las distintas regiones, podemos observar que en el caso de la región metropolitana, en el año catastral de 1997 se registraron 302 hectáreas cultivadas con cerezo, mientras que para el catastro del año 2020 se registraron 3.681 hectáreas, lo que implica un crecimiento medio intracatastral de 510 hectáreas y una tasa de crecimiento entre el catastro del año 2020 versus el año 2017 de un 50%. Con respecto a la región del Libertador Bernardo O'Higgins, en el año catastral de 1996 se registraron 818 hectáreas cultivadas con cerezo, mientras que para el año 2018 se registraron 13.700 hectáreas aproximadamente, lo que implica un crecimiento medio intracatastral de 2.255 hectáreas y una tasa de crecimiento promedio entre el catastro del 2018 versus el 2015 de un 58%. Con respecto a la región del Maule, el catastro del año 2001 registró una superficie cultivada con cereza
de 3.185 hectáreas, mientras que para el catastro del año 2019 se registraron 17.656 hectáreas, con un crecimiento medio promedio intracatastral de 3.103 hectáreas y un crecimiento de 59% entre el catastro del año 2019 versus el catastro del año 2016. En el caso de la región de Ñuble, para el catastro del año 2000 se registraron 599 hectáreas, mientras que para el año 2019 se registraron 1.600 hectáreas plantadas con cerezo, lo que implica un crecimiento promedio intracatastral de 340 hectáreas, con una tasa de crecimiento promedio de 23% entre el catastro del año 2019 versus el catastro del año 2016. En el caso de la región del Biobío, en el año catastral del año 2000 se registraron 92 hectáreas, mientras que para el año 2019 se registraron 539 hectáreas, con un crecimiento promedio intracatastral de 94 hectáreas y un crecimiento de 71% entre el catastro del año 2019 versus el catastro del 2016. Y por último, la evolución de la superficie de cerezo en la región de la Araucanía. Podemos mencionar que para el catastro del año 2000 se registraron 68 hectáreas cultivadas con cerezo, mientras que en el catastro del año 2019 se registraron 1.170 hectáreas con un crecimiento medio promedio intracatastral de 188 hectáreas y una tasa de crecimiento promedio anual de 61% entre el catastro del 2019 versus el año 2016. Para la siguiente información hay que tener en consideración la etapa productiva y los rangos de edades asociados a estas etapas productivas. Para la etapa de formación, nosotros hemos considerado un periodo que va desde el primer al tercer año. Para el periodo o la etapa de producción creciente, del cuarto al quinto año, plena producción entre el periodo entre el sexto y el 15º año, y en producción decreciente, en producción de cereza del año 16 en adelante. Con esta información podemos determinar cómo ha ido evolucionando entre el año 2020 y el año 2023 la superficie que entra y la superficie que sale de plena producción o entra en producción decreciente. En el caso de la región metropolitana podemos observar que en términos anuales, tasa anual, entran 23,4 hectáreas en plena producción, mientras que salen o entran en producción decreciente 35,5 hectáreas, lo que genera un saldo negativo en la región metropolitana. Es decir, salen más hectáreas que las que entran en plena producción. En el caso de la región del Libertador Bernardo O'Higgins ocurre lo contrario, donde para el periodo 2020-2023 podemos ver que la superficie que entra en plena producción está en torno a las 404 hectáreas de crecimiento o de entrada anual, mientras que las que salen de plena producción y entran en producción decreciente está en torno a las 105 hectáreas, lo que genera un saldo totalmente positivo en la entrada de superficie en producción versus la que sale o entra en producción decreciente. Con respecto a la región del Maule, también con respecto a la superficie que entra en plena producción, hay una tasa de crecimiento sostenida en el tiempo, con una tasa de crecimiento o de entrada anual de 296 hectáreas, mientras que las que salen de plena producción y entran en producción decreciente, que está en torno a las 202 hectáreas promedio anual entre el periodo 2020 y 2023, generando también un saldo positivo entre las superficies que entran en plena producción versus las que salen de plena producción o entran en producción decreciente. Con respecto a la región del Ñuble, también una tasa creciente en la superficie que entra en plena producción, con una tasa promedio de 14 hectáreas al año, versus las que salen, que nos da una pendiente negativa, por lo tanto podemos acercarla a cero, generando un saldo totalmente positivo en la entrada en plena producción de los huertos de cereza. En el caso del Biobío,
También podemos observar una fuerte tasa de crecimiento en la superficie que entra en plena producción, en torno a las 18 hectáreas promedio anual, versus las que salen, que tienen una tasa de salida de en torno a menos 1,9 hectáreas, la podemos acercar a cero, por lo tanto genera un saldo totalmente positivo en la entrada versus las salidas de plena producción. Con respecto a la región de la Araucanía, ocurre totalmente lo contrario, donde podemos observar que la evolución o la tendencia de la salida, de la entrada en plena producción, donde tenemos una tasa de entrada negativa en torno a las 41 hectáreas, mientras que las que salen de plena producción y entran en producción creciente en torno a las 5 hectáreas. Bueno, con respecto a lo que dice relación a la evolución de la superficie bajo distintos sistemas de riego en las distintas regiones, podemos observar que para el caso de la región metropolitana, en el catastro del año 97 existían 97 hectáreas con riego tecnificado versus 205 hectáreas con riego no tecnificado. En contraposición, en el catastro del año 2020, podemos observar que 3.373 hectáreas estaban bajo riego tecnificado, mientras que 308 hectáreas estaban bajo riego no tecnificado, lo que implica que para el catastro o para el año 2020 un 92% de la superficie de cerezo se encontraba bajo algún tipo de riego tecnificado. En el caso de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, 39 hectáreas bajo riego no tecnificado, 779 hectáreas bajo riego tecnificado, mientras que en el catastro del año 2018 se registraron 11.600 hectáreas bajo riego tecnificado y 2.087 hectáreas bajo riego no tecnificado, lo que implica que un 85% de la superficie catastrada en el año 2018 se encontraba bajo algún tipo de riego tecnificado en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. En el caso del Maule, podemos observar que para el catastro del año 2001, 389 hectáreas se encontraban bajo riego tecnificado versus 2.796 hectáreas bajo riego no tecnificado. En contraposición, el año 2019, en el catastro del año 2019, 14.532 hectáreas bajo riego tecnificado versus 3.123 bajo riego no tecnificado, lo que implica que un 82% de la superficie del catastro del 2019 se encontraba bajo algún tipo de riego tecnificado. Con respecto a la región de Ñuble, 108 hectáreas bajo riego tecnificado en el catastro del año 2000 versus 491 hectáreas bajo riego no tecnificado. Para el año 2019, 1.146 hectáreas bajo riego tecnificado versus 455 hectáreas bajo riego no tecnificado, lo que implica que para el año 2019 un 72% de la superficie cultivada con cerezo en la región de Ñuble se encontraba bajo algún sistema de riego tecnificado. Con respecto a la región del Biobío y el catastro del año 2020, 40 hectáreas bajo riego tecnificado versus 52 hectáreas bajo riego no tecnificado. En contraposición, y en el catastro del año 2019, 514 hectáreas bajo riego tecnificado, mientras que 25 bajo riego no tecnificado, lo que implica que un 95% de la superficie catastrada en el año 2019 se encontraba bajo algún sistema de riego tecnificado en la región del Biobío. Con respecto a la región de la Araucanía, en el catastro del año 2000, 62 hectáreas bajo riego tecnificado y 6 hectáreas bajo riego no tecnificado, versus el año 2019, donde 1.077 hectáreas estaban bajo riego tecnificado y 94 hectáreas bajo riego no tecnificado, lo que implica que un 92% de la superficie catastrada en el año 2019 con cerezo se encontraban bajo algún tipo de riego tecnificado. Continuando con los objetivos de la presentación, podemos observar
un proceso de estimación de plantación para el año 2021 en las distintas regiones de interés de cultivo del cerezo a nivel nacional. Como podemos observar, en el año 2021 y en la región metropolitana se estiman que 75 hectáreas serán plantadas con cerezo en el año 2021, donde las principales variedades cultivadas son Lapins con 40%, Santina con 51%, Frisco con 6% y otras variedades en torno al 3%. Con respecto a las densidades de plantación, a la evolución de las densidades de plantación, podemos observar que para el caso de la variedad Lapins en la región metropolitana, en el periodo 1994-2011 existía una densidad de plantación de 870 árboles por hectárea, mientras que para el periodo 2012-2019 existía una densidad de plantación de 1075 árboles por hectárea, lo que en términos porcentuales explica o genera un incremento de en torno a un 23% en la densidad de plantación. En el caso de la variedad santina, en el periodo 94-2012, la densidad de plantación promedio estaba en torno a los 830 árboles por hectárea, mientras que para el año 2013-2019 la densidad promedio de plantación estaba en torno a las 1120 árboles por hectárea. En el caso de la estimación de plantación para el año 2021 en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, se estiman que 4.234 hectáreas se plantarán en el año 2021 con cerezos, donde se registran las principales variedades, donde Lapins participa con un 39%, Santina en un 35%, Regina en 10%, Esquina con un 5%, Sweetheart 4% y otras variedades en torno al 7%. Con respecto a la evolución de la densidad de plantación en la región del Libertador Bernardo O'Higgins y en las principales variedades cultivadas, en el caso de Esquina, podemos observar que en el periodo 2000-2010 existía una densidad de plantación de 775 árboles por hectárea, mientras que para el periodo 2011-2017 existía una densidad de plantación de 1.170 árboles por hectárea. Para el caso de la variedad Regina, para el periodo 93-2008 existía una densidad promedio de 842 árboles por hectárea, mientras que para el periodo 2011-2017 se registró una densidad promedio de 1.171 árboles por hectárea. En el caso del Maule, se estima que para el año 2021 se plantarán 3.645 hectáreas con cerezo, donde se registran las principales variedades, donde Lapins y Regina participan en un 27% aproximadamente, Santina en un 26%, Esquina en 7,8% y otras variedades en un 12,6%. Con respecto a la evolución de la densidad de las principales variedades de cerezo cultivadas en la región del Maule, podemos señalar que para el periodo 2000-2011 existía una densidad promedio de 850 árboles por hectárea, mientras que para el periodo 2012-2018 se registró una densidad promedio de 1.120 árboles por hectárea. Para el caso de Regina, en el periodo 2000-2010, 850 árboles por hectárea promedio, mientras que para el periodo 2011-2017, una densidad promedio de 1.300 árboles por hectárea. En el caso del Biobío, se estima que para el año 2021 se plantarán 48 hectáreas con cerezo, donde las principales variedades son Lapins con 37%, Regina con 36%, Silvia con 19% y Cordia con 7%. Llama la atención la densidad de plantación en Silvia, donde se registra en el año 2018 2.000 árboles por hectárea. Y con respecto al caso de la región de la Araucanía, se estima que para el año 2021 se plantarán 138 hectáreas con cerezo. Con la información antes mencionada, podemos estimar una inversión bruta en huertos de cerezo en las distintas regiones de interés de cultivo de cerezos en el país. En la región metropolitana se observará
o se invertirá, habrá o existirá una inversión bruta de 0 pesos en el año 2021. En el caso de O'Higgins, 38.330 millones de pesos, con una cantidad, con un saldo de 3.833 hectáreas plantadas, con una plantación promedio de 4.235 y un arranque aproximado, estimado, de 402 hectáreas. En el caso del Maule, se registra o se estima una inversión bruta de 32.920 millones de pesos. En el caso de la región del Biobío, 250 millones de pesos. Y en el caso de la región de la Araucanía, una inversión bruta en huertos de frutales de cerezo de 870 millones de pesos. En términos globales, en términos totales, se estima que en el año 21 se plantarán 8.141 hectáreas, se estima un arranque en torno a las 940 hectáreas, generando un saldo de 7.200 hectáreas, que en términos de inversión, en términos monetarios, implica una cifra de 72.370 millones de pesos. Bueno, y para concluir, se realiza un ejercicio de ingresos y costos de producción de cerezo por hectárea en la región del Maule, donde se considera una tecnología media de producción, Lapins como unidad varietal, y una producción de 10 toneladas por hectárea, donde el 70% se destina al mercado externo, el 30% al mercado interno, con un precio en el mercado externo de 3.000 pesos por kilogramo, en el mercado interno de 350 pesos por kilogramo, lo que genera un ingreso total de 22 millones pesos por hectárea. En el caso de los costos directos, tenemos un costo directo de 7.700.000 aproximadamente, un costo financiero de 1.500.000 y un costo total aproximado de 9.500.000 aproximadamente, con un beneficio económico aproximado de 12.500.000 por hectárea. Y con respecto a los indicadores de rentabilidad, el VAN al 10%, con un horizonte de 12 años, genera un VAN, un valor actual neto de 29 millones, una tasa interna de retorno del 29% y un periodo de recuperación de la inversión al sexto año. Con esto damos por terminada la presentación. Muchas gracias. Ya. Ahí sigue.